Bueno, entonces la última clase empezamos a ver integrales impropias. Ya eran integrales cuando el límite de integración era infinito y lo veíamos como un límite. Entonces, habíamos terminado con un criterio de comparación que me decía que si las funciones son positivas y una es más chica que la otra, eh, si la más chica diverge, la más grande diverge, y si la más grande converge, la más chica converge. Ya eso es lo que nos estaba diciendo el criterio. Y ahora vamos a ver otro criterio que dice que sean f y g funciones continuas en a, más infinito y no negativas en b, más infinito. Es decir, a partir de un punto no son negativas. Tal es que el límite del cociente entre f y g de x es igual a l, distinto de cero. Entonces la integral impropia, f y g son ambas convergentes o ambas divergentes. Ya, veamos de dónde sale esta demostración que no está en el apunte, creo. Está el teorema, pero no la demostración. Ahora sí. Entonces, la demostración. Entonces, para todo epsilon mayor a 0, por la definición de límite, existe un m, tal que para todo x, bueno, un m mayor a 0, para todo x mayor a m, eh, f de x partido en g de x, bueno, este límite L, es menor que epsilon. ¿Ok? Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces esto lo puedo hacer simplemente escribir esto de otra manera, que es L menos epsilon menor que f de x partido en g de x menor que L más epsilon, ¿cierto? Y de aquí nos damos cuenta entonces que f de x es menor que L más epsilon por g de x, y supongamos que este m es más grande que b para que las funciones sean positivas, ¿ya? Es tan grande como tan grande como quiera, ¿cierto? Eh, bueno, ¿y qué me dice esto? Me dice entonces, por criterio de comparación, por criterio de comparación, eh, si fx diverge, entonces g diverge, y si g converge, bueno, en realidad es si la integral, esto es lo que diverge, ¿cierto? No la función. Y esto a partir de un a, ¿cierto? Aquí lo mismo, la integral. Y si g converge, como es más grande, f converge. Ya, ¿por qué? Porque en el fondo esto es una constante. L más epsilon, la constante para una integral sale para afuera. ¿Ya? Y eso. Entonces, ya, pero no he probado que son ambas convergentes o ambas divergentes. Probé que si f diverge, la integral de g diverge, y si la integral de g converge, la integral de f converge. Pero lo que me queda por hacer es usar el otro lado de la desigualdad del límite. Entonces yo digo, bueno, por otro lado tengo que L menos epsilon mayor que F partido en G. Y lo puedo escribir. Y como L es distinto de cero, esto es lo interesante. Si L fuera cero, no puedo hacer esta suma. O sea, no puedo aplicar el criterio de comparación porque L menos epsilon me quedaría negativo. Pero como L es más grande, que es distinto de cero y es positivo, yo puedo encontrar un epsilon tan chico como quiera, tal que L menos epsilon siga siendo positivo. Ya ese es el detalle. Ese es el detalle. Y ahora nuevamente por criterio de comparación, de comparación, tenemos lo que queríamos. Si la integral de a infinito de f converge,
implica que la integral de a infinito de g converge, y si la integral de a infinito de g diverge, entonces la integral de f de a infinito diverge. ¿Ok? Ya, eso, entonces eso me prueba este nuevo límite. Y este teorema me permite, esto, voy a agregar una página todavía. Ya, ¿qué me permite hacer esto? Acuérdense de la clase pasada, que en la clase pasada estudiamos la convergencia de, entonces, anotar eso, la clase pasada estudiamos la convergencia de dos funciones en particular, o de una familia de funciones, si quieren. De las funciones de la forma siguiente. Vimos cómo eran estas integrales de 1 a infinito de x, perdón, de 1 partido en x elevado a alfa, y que sabíamos que esto convergía si alfa era más grande que 1 y diverge si alfa menor o igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, y la otra función en el caso de las integrales de segunda especie que se dicen, la integral de a a b de 1 partido d menos x elevado a alfa es al revés. Esta converge si alfa es menor que 1, ¿ya? Y diverge si es mayor o igual a 1. Esto lo habíamos estudiado, y esto es hacer integración normal y tomar límites, ¿ya? Entonces, por qué es interesante esto? Porque nos permite establecer el siguiente criterio. Fíjense bien que por el teorema, a ver, voy a introducir otra página todavía. Entonces, por el teorema anterior, si f de x partido en 1 por x elevado a alfa, que esto es lo mismo que, ¿cierto? X elevado a alfa por f de x, converge a un L distinto, mayor que 0, distinto de 0, bueno. Esto es todo para funciones positivas, acuérdense que este criterio es para f positiva. Converge a un L mayor que 0, entonces, si alfa es mayor que 1, entonces la integral de a infinito de f de x converge, ¿ya? Y si alfa es menor que 1, menor o igual, la integral de a infinito de f diverge. Entonces esto me hace un test muy fácil, que es multiplicar por un polinomio, un x, perdón, o sea, no un polinomio, una potencia de x, y me da un test muy fácil para determinar si una integral converge o diverge, ¿ya? Y esto está resumido en esto: si la integral de a infinito de f converge, si el límite, cuando x tiende a infinito, de x al alfa f de x igual a L con alfa mayor que 1, y la 2 es lo mismo, pero cuando el límite inferior se va a menos infinito, y la 3 y la 4 son lo mismo, pero usando los límites, la integral de segunda especie, ¿ya? Y como se pueden dar cuenta, el criterio es al revés, cuando alfa es menor que 1, ¿ya? Así que eso es útil, digamos, y me permite, por ejemplo, calcular, sin tener que calcular la primitiva. Esa es la gracia, saber si a priori estas cosas van a converger o no. Entonces, por ejemplo, el ejemplo,
acá es estudiar si la integral de, a ver, ¿de qué? De esto lo puse de cero, ya, sí, de 0 a infinito, de x elevado a 5 partido de x elevado a 12 más 1 converge. Ya, normalmente aquí habría que hacer una, o sea, si quisiéramos calcular esta primitiva, habría que usar, bueno, fracciones racionales y eso, ya, y no queremos hacer eso, porque es trabajo, ¿cierto? Entonces, este criterio me dice, por ejemplo, bueno, ¿a qué converge x elevado a 7? Y aquí hay que ser pillo con el alfa que uno utiliza. En este caso yo voy a usar alfa igual 7. X elevado a 7 por x elevado a 5 partido en x elevado a 12 más 1, cuando x tiende a infinito, ¿a qué converge? Esto me queda x elevado a 12, x elevado a 12, esto converge a 1, ¿ya? Que es un mayor que 0, y lo que implica entonces que x, la integral de 0 a infinito, va. Como alfa era mayor que 1, de x elevado a 5 partido en x elevado a 12 más 1, converge, ¿ya? Para calcular el valor ya tengo que saber, ya tengo que hacer la integral por parte, o sea, la función racional, ¿cierto? Pero a veces me interesa saber si las cosas convergen o no convergen, ¿no? Y eso es suficiente. ¿Ya? Tiene que ver, como decía la clase pasada, sobre todo en modelos, cuando hago modelos para un, por ejemplo, para espacialmente, para un espacio acotado, y quiero ver cómo se comporta el modelo cuando extiendo este espacio al infinito, ¿ya? Y esto es típico para modelos de ecología, por ejemplo, para ver cómo las especies se esparcen. Entonces uno, en vez de calcular cuánto es el límite, bueno, dice, se conforma con saber si existe, si el modelo tiene sentido cuando lo llevo al infinito, ¿ya? Entonces, ya, eso es un criterio. ¿Qué más? Ya, convergencia absoluta. Es una definición. F de A infinito en los reales, diremos que la integral de A infinito de F es absolutamente convergente si la integral de A infinito del módulo de F converge. ¿Ya? Es decir, eso, no, espero que esté claro. Y el teorema que me dice es que si F, se tiene que si F converge absolutamente, entonces F converge. Ya. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque a veces es más fácil probar que el módulo de una función converge a que la función misma converja. Así que demostremos este teorema primero y lo aplicamos después. Demostración. Entonces, sabemos lo siguiente, que menos módulo de f es más chico que es más chico que el módulo de f. ¿Sí? Así que si yo hago sumando por f, tengo que f más módulo de f es menor que 2 módulo de f. ¿Sí? Entonces, si esto converge, entonces f más módulo de f converge. ¿Ok? F más, bueno, módulo de f más f, lo mismo, converge. ¿Sí? Y como hipótesis es que f converge absolutamente, entonces vamos a asumir que módulo de f más f converge. O sea, lo demostramos. Pero fíjense que yo siempre puedo escribir f de x como módulo de f más f menos f. Menos módulo de f, ¿cierto? Y así me doy cuenta que la integral de 0 a infinito de f
es la integral de 0 a infinito de f más f. Pero esto es un paréntesis, ¿ah? Esto no es un módulo, me acabo lo dibujé mal, ¿ya? Pero eso quería hacer un paréntesis, ¿cierto? Más. Más la integral de 0 a infinito, bueno, de a a infinito, perdón, de a infinito, aquí también no sé, 0, de módulo de f. Pero estas dos son convergentes, pues. Entonces esta es convergente, por lo que acabamos de demostrar, y esta es convergente. Entonces, esto implica que la integral de a infinito de f es convergente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, hay funciones que no sabemos la primitiva, ¿ya? Y quiero estudiar su comportamiento al infinito. Entonces, el ejemplo acá, y en el apunte hay un ejemplo súper malo, que en el sentido que necesitamos materia de más adelante para demostrar una cosa, ¿ya? Que es el seno de x partido en x. Así que ese ejemplo, si lo ven en el apunte, no lo van a poder demostrar. Al menos no van a poder demostrar una parte, ¿ya? Hay otra que integrando el seno de x partido en x, lo pueden demostrar integrando por partes, pero el módulo de seno de x partido en x hay que usar series, que lo vamos a llegar a ese punto. Pero tengan atención con el ejemplo del apunte. Eso es todo ese es mi comentario, ¿ya? Entonces, el ejemplo que yo les voy a... es otro. Estudiemos esto. Es la de 0 a infinito. No, de 1, le voy a poner, perdón. De 1 a infinito del seno de x partido en x cuadrado. Ya. El problema de esta función es que yo no puedo aplicar los criterios de comparación ni de límite, porque el seno varía, es negativo y positivo a lo largo de 1 infinito. Entonces, todos los criterios que hemos usado no me sirven, salvo ahora, es decir, bueno, estudiemos el módulo de esto. La integral de 1 a infinito del valor absoluto de seno de x partido en x cuadrado. Y ahora sí, pues ahora tengo una función positiva. Bueno, módulo de x cuadrado, ¿cierto? Entonces, si estudio esto, es más fácil porque el módulo de seno de x siempre es más chico que 1. Así que esto me queda la integral de 1 a infinito de 1 partido en x cuadrado. Y esto, por lo tanto, esta sabemos que converge por el análisis que hicimos en la clase pasada. Y esto implica que la integral de 1 va. Agarré la integral de 1 infinito de 1 partido en x cuadrado, de seno de x partido en x cuadrado converge. ¿Ya? Y esta es el fin de la materia de integral impropia. Es súper cortito, pero son unos detalles, estos criterios, ya conceptualmente no es no es tan difícil, pero tiene estos detalles de los criterios. Hay un último comentario, ya, un comentario sobre el área. Ya, por ejemplo, habíamos interpretado el área, entonces, bueno, la integral de 1 a infinito, de 1 partido en x cuadrado, sabíamos que esto tiene que ser, que se me... Ya, ahí sí. Esto no es más que menos 1 partido en x, evaluado entre 1 e infinito, y esto me va a quedar igual a 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué quiere decir eso?
gráficamente. Significa, intentemos darle una interpretación a esto. La función 1 partido de x es esta cosa así, 1 partido de x cuadrado, va. Entonces una cosa así. ¿Cierto que se va acercando a 0? Y aquí tengo x igual 1. Entonces esto me está diciendo que esta área infinita vale 1, lo cual para mí es súper poco intuitivo. ¿Qué significa un área infinita? ¿Cierto? Es como que nuestra noción de área escapa un poco. Entonces cuando yo les digo como, atención a qué quiere decir esto. Ya es como, se nos escapó un poco la noción de área, porque el área es siempre algo limitado en nuestras cabezas. O sea, no sé, volúmenes, áreas no pueden ser infinitos. Pues si son infinitos, valen infinitos. Pero aquí tengo el área de una cosa aparentemente infinita, ¿cierto? El eje X no termina jamás, y el área o la integral impropia vale 1. Pero nuestra interpretación de área nos diría que entonces el área bajo esta curva infinita vale 1, ¿ya? Entonces estas son unas paradojas que surgen del cálculo, pero en el fondo lo que hay que recordar es que la interpretación de área que le dimos a la integral, que es un objeto matemático, pueden olvidarse de que tiene una interpretación de área, le dimos una interpretación de área basada en unos conceptos que era que dos áreas de figuras disjuntas se suman, que si una figura está contenida en otra, el área es más chica que la otra, de nociones razonables de área. Pero estas nociones razonables nunca contemplaron qué podría querer decir un área infinita, ¿ya? Y es por eso que aquí uno se puede perder. Entonces la interpretación de área de la integral impropia es válida, pero tengan esa inquietud en la cabeza, tiene que ver con este paso de qué quiere decir un área de una curva infinita, ¿ya? No, eso, ¿ya? Un comentario como de interpretación, ¿ya? Ya, y ahora voy a pasar a algo completamente distinto que necesito para ver el lunes, pero si veo que llegó más gente a la clase, si tienen dudas de la tarea, puedo responder más dudas, ¿ya? Para no antes de saltar al otro tema. Entonces vi acá, eh, a ver, de Úrsula, ¿alcanzaste a escuchar lo que dije de la P15 antes o no? Bueno, veo que aquí, no, ya. En el foro escribí que hay en el foro hice una aclaración respecto al hint que había dado de la P15, ¿ya? Porque me confundí y creí que en la tarea había puesto que era mayor que A, mayor que una A, no mayor que 0. Era que la función era mayor que un A positivo. Porque cuando es mayor que 0, la P15 hay un contraejemplo, ¿ya? Que no es difícil de imaginar. Solamente tenéis que imaginar que la función, el ínfimo de la función puede ser 0, pero la función puede no valer 0, ¿ya? Esa es se puede hacer con contraejemplo. Pero si lo intentaron demostrar con el hint que le había dado, lo pueden hacer con el nuevo enunciado, ¿ya? Y ese con el nuevo enunciado sí es verdadera la proposición. Entonces ahora me da lo mismo si encuentran el contraejemplo o lo hacen con el nuevo enunciado, ¿ya? Esa es la... Entonces lean ahí el post del foro. Bueno, nadie más tiene... eh, a ver, mira, contraejemplo es algo así. Imagínate, yo tengo una función acá que puede ser positiva, pero le saco el 0, ¿ya? Cualquier función. Y en el 0 le pongo un valor acá. Entonces, ¿cuánto es el ínfimo de f? El ínfimo es 0, pero no lo alcanza, ¿ya? Y si el ínfimo es 0, el logaritmo natural del ínfimo de f me queda menos infinito. Entonces la función queda mal definida, ¿ya? Esa es más o menos la idea del contraejemplo. De ahí háganlo con un f, entonces esta f, ¿ya? Y eso. Alguna f que hagan así la definen ustedes y puede funcionar.
¿Sí? ¿Se entiende ahí por qué? Bueno, eso es. No tengo mucho más que decir. Ya, entonces ahora, ya, vamos a ver una cosa que van a usar en otro curso que se llama las sucesiones de Cauchy, pero también lo necesito para trabajar series. ¿Ya? Series son estas sumas infinitas, que vamos a trabajar las siguientes, lo que nos queda de curso vamos a trabajar en eso, ¿ya? En series. Y necesito pasar por una cosa que se llama las sucesiones de Cauchy. ¿Qué me dice? Que una sucesión se dice de Cauchy si para todo epsilon existe un n, tal que para todo n,m más grande que este n grande, xn menos xm es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, dibujísticamente, tengo una sucesión, déjenme, va. Entonces, imagínense una sucesión. Lo voy a poner un poco más grueso para que se vea mejor. Lo que estoy pidiendo acá es lo siguiente. Imagínense, tengo una sucesión, tengo mis puntitos, y me dice que a partir de algún punto, estas cosas tienen que quedar, por ejemplo, tomen acá, aquí el epsilon, ¿cierto? Un epsilon, y digan que este es n, ¿ok? Entonces en ese punto, y me está diciendo que, por ejemplo, este n, que es más grande que n, que este n chico que es más grande que n grande, y este m, la diferencia de estos dos puntos tiene que ser más chica que epsilon, ¿ya? Entonces de este dibujo ustedes dicen, bueno, pero como que pareciera que las sucesiones de Cauchy son convergentes. A eso queremos llegar. Vamos a demostrar que las sucesiones de Cauchy son convergentes. Que en el fondo ser convergente es equivalente a Cauchy. Y vamos a empezar demostrando que todas las sucesiones convergentes son de Cauchy. Entonces, demostración de esto. La demostración es la siguiente. Sea xn convergente a L. ¿Ya? Entonces, existe un n0 tal que para todo n más grande que n0, xn menos L es menor que epsilon, ¿cierto? Pero lo voy a poner epsilon medio, ¿ya? Porque voy a usar el epsilon, voy a decir sea epsilon mayor que 0, xn convergente a L, existe un n0 tal que sea mayor que epsilon medio. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque, bueno, imagínense que yo quiero calcular esto, sea m, n más grande que n0, yo quiero calcular cuánto vale xm menos xn. Entonces, voy a agregar una página. Aquí tengo que xm menos xn es lo mismo que xm menos L más L menos xn. ¿Sí? Esto es típico truco. Y esto hace una desigualdad triangular, ¿cierto? Y me queda xm menos L más L menos xn. Y esto es menor o igual a epsilon medio más epsilon medio, que es igual a epsilon. ¿Ok? Entonces, las soluciones convergentes son de Cauchy. Se cumple esta propiedad que a partir de un n, un m y n más grande que este n grande, la sucesión queda súper cerca, queda a una distancia epsilon un punto del otro. ¿Ya? Y ahora voy a introducir otro concepto que se llama punto de acumulación. Entonces, sé que en una sucesión y alfa un real,
decimos que alfa es punto de acumulación de ¿quién? Si para todo epsilon mayor a 0, el conjunto de los n en A, tal que xn, eso tiene que ser, lo saqué del apunte, esto tiene que ser naturales, ¿ah? ¿Cierto? SA tiene que ser naturales, ¿ya? El conjunto de los naturales, bueno, en realidad el conjunto donde está definida la sucesión, ¿ya? Pero no, eso. Tiene que haber infinitos naturales que se cumpla que estamos a distancia epsilon de este punto alfa. Entonces, ustedes me dirán, ya, pero parece que como que un punto convergente es de acumulación. Sí, pero veamos otro caso primero. Vamos, eso también vamos a llegar a eso. Pero tomen la sucesión xn igual menos 1, menos 1 elevado a n. Esta sucesión lo que va haciendo es oscila entre valores menos 1 y 1, ¿cierto? Y el valor, entonces, menos 1 es punto de acumulación. Es punto de acumulación. Menos 1 es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque, bueno, el conjunto de los impares, ¿cierto? Los impares me aseguran que xn menos 1 sea menor que epsilon, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el conjunto de los n en los naturales, tal que xn menos 1 es menor que epsilon, el módulo, es igual al conjunto de los impares, ¿ya? Y 1 también es punto de acumulación y el conjunto de los pares, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un punto al cual puedo acercar, me acerco siempre cada cierto tiempo, quizás no converjo, pero me acerco cada cierto tiempo, ya con cierta periodicidad si quieren, ¿no? Incluso. Pero no, ni siquiera necesario periodicidad, pero cada cierto n vuelvo a aparecer, ya por eso es de acumulación. Entonces estas son definiciones súper importantes en matemática más avanzada y lo que van a ver en cálculo en varias variables y en ecuaciones diferenciales. Ya se van a volver a ver estas cosas. Ya, pero... ya. Entonces, quiero hacer una proposición que no escribí acá. Proposición, entonces, sea xn convergente a L, entonces L es punto de acumulación. Entonces la demostración, ¿qué dice? Dice, sea epsilon mayor a 0, ¿sí? Sea epsilon mayor a 0, entonces yo sé que existe un n0, tal que para todo n mayor o igual a n0, xn menos L es menor que epsilon. Lo que implica que el conjunto de lo n en n, tal que xn menos L es menor que epsilon, es infinito. ¿Ok? Y esa es la definición de ser punto de acumulación. Es infinito. Ya. Entonces, y ahora vamos a demostrar toda sucesión acotada posee un punto de acumulación. Esta demostración está hecha en el anexo del apunte y la hacen de una manera súper larga. Yo lo voy a hacer en 3 líneas, ¿ya? Pero se van a fijar que es porque ya hicimos esa demostración, pero con otro nombre, ¿ya? Entonces, toda sucesión acotada posee un punto de acumulación. ¿Se acuerdan qué teorema teníamos de sucesiones acotadas? Al principio del curso vimos un teorema sobre qué pasaba con las sucesiones acotadas, ¿ya? Entonces, toda sucesión acotada posee un punto de acumulación. Entonces,
demostración sea xn acotada. Entonces, existe una subsucesión xn sub k convergente a un valor x barra, bueno, acotada en un intervalo AB, ya, para que en AB, acotada en AB, existe un xnk convergente x barra en AB, ¿cierto? Donde xnk es una subsucesión. Entonces, ¿qué es lo que acabo de mostrar? Entonces, x barra es punto de acumulación de ¿quién? De xnk. Pero si x barra es punto de acumulación de xnk, entonces x barra es punto de acumulación de xn. ¿Ok? Entonces ese salto es interesante porque si tengo una subsucesión que siempre se está acercando a este valor x barra, bueno, la subsucesión son elementos de mi sucesión, ¿cierto? Entonces, obviamente, mi sucesión tiene punto de acumulación, ¿ya? Y va. Entonces, una sucesión xn acotada y con un único punto de acumulación L converge. Ya, ¿cómo vamos a demostrar esto? Entonces, esta demostración es interesante. Una sucesión xn acotada y con un único punto de acumulación L converge. Entonces, sea L punto de acumulación. Y, bueno, y converge a L, ¿eh? Converge, y epsilon mayor a 0. Entonces, consideremos este conjunto, el conjunto, bueno, pongámosle un nombre ya, el conjunto C, que es el conjunto de los n, perteneciente a los naturales, tal que xn menos L sea menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, este conjunto tiene infinitos elementos, ¿sí? Ojo ahí. Lo que voy a probar es que, supongan que tengo C complemento, ¿ya? Es decir, el conjunto, todos los naturales que esto no se cumple, ¿ya? C complemento tiene que ser finito. ¿Por qué? Porque si fuera infinito tendría otro punto de acumulación, ¿ya? Habría otro valor L donde tengo infinitos naturales. Entonces, esto implica que a partir de un punto, que a partir de un n0, xn menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Y vamos a llegar a la proposición 9.3, que es toda sucesión de Cauchy es acotada y posee un único punto de acumulación. ¿Ya? Déjenme, vuelvo en un segundo, que creo que se puso a llover. No, parece que y tenía esta cosa. Ya, perdón, no está lloviendo, así que no tuve que entrar la ropa. Eso. Ya. Así que déjenme aquí revisar esta demostración.
Entonces, toda sucesión de Cauchy es acotada. Ya, entonces, veamos, o sea, toda sucesión de Cauchy acotada. Eso es más o menos fácil de ver, porque tomemos, entonces, demostración. Sea epsilon igual 1, entonces me doy cuenta que existe un n0 tal que si n, m son más grandes que n0, tengo que x n0 menos 1 es menor que xn, ¿cierto? Esta definición de límite, menor que xn0, esto es mayor o igual, esto más 1, ¿cierto? Y ahí tengo el acotamiento, perdón, ahí el xn0. Porque tomé m igual a n0 y usé la definición. Entonces, xn está acotada entre xn0 menos 1 y xn0 más 1. Esa es la parte fácil. Entonces, sabemos que xn es acotada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que acabamos de demostrar? O sea, hace dos teoremas demostramos cómo xn es acotada, tiene un punto, al menos un punto de acumulación. Un punto de acumulación. Va, ahí está. Entonces supongamos que son dos, ¿ya? Supongamos que son dos puntos de acumulación. Entonces, y vamos a demostrar que en realidad no pueden ser dos y va a ser uno, y como es uno, tiene que converger ese punto. Supongamos xn tiene dos puntos de acumulación. No sé cómo escribo acumulaciones. Digámosle alfa y beta. ¿Ya? Eh, entonces, ya, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Tengo dos conjuntos, ¿cierto? Que tienen que ser infinitos, que es el conjunto de los n en naturales, tal que, dado un épsilon mayor a cero, nuevamente, xn menos alfa menor que epsilon, y otro conjunto b corta de los n en los naturales, tal que xn menos beta es menor que epsilon, ¿cierto? Y supongamos que este epsilon es suficientemente pequeño, tal que alfa y beta están a eso, ¿cierto? Que alfa menos beta están a una distancia más grande que epsilon, ¿ya? Esa es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? U inter B tiene que ser vacío, ¿cierto? No puedo estar ahí, no puedo estar al mismo tiempo en U y en B. No puede haber un natural que al mismo tiempo esté tan cerca de alfa y tan cerca de beta. Un xn que esté tan cerca de alfa y xn para el mismo n, ya, para el mismo n. Sí, entonces, por lo que acabo de decir, entonces, si n vive en U y m vive en B, entonces xn menos xm es mayor que epsilon, ¿cierto? Pero entonces, aquí tengo una contradicción con el hecho de ser de Cauchy, con el hecho de ser de Cauchy, ¿cierto? Porque me decía esto que para todo n, m mayor o igual a n0, o sea, para todo epsilon existe un n0, ¿sí? xn menos xm eso xn menos xm es menor que
Sí. Entonces ahí está la contradicción. Y como tiene un único punto de acumulación, punto de acumulación, Xn converge a L. Xn converge a L. Ya. Bueno, esa es la clase de hoy. Y con eso ya preparé una parte teórica súper fuerte para ver series, ¿ya? Que son las sucesiones de Cauchy y que se les van a repetir, ¿ah? Se les van a aparecer en los ramos que les sigue de matemáticas. Así que bueno, eso fue la clase de hoy día. Gracias por venir y no sé si les quedan dudas todavía. Voy a parar de grabar ahora.